Hola Yasmín, hola Gerardo, hola Nancy, buenos días, ¿me pueden escuchar? Gracias Gerardo, gracias Nancy, muchas gracias. Bueno, pues es ya nuestra última sesión de este módulo 20. Se nos fue bastante rápido, por ahí se nos atravesó nada más un periodo de receso de una semana que creo que cayó bastante bien para que ustedes pudieran retomar después con más calma ya su última semana. Y bueno, vamos a comenzar, como siempre, revisando nuestro orden del día. Como primer punto tenemos la bienvenida y bueno, pues bienvenidos a ustedes tres a esta última sesión. También bienvenidos a sus compañeros que vayan a revisar posteriormente esta sesión mediante la grabación. Recordarles a ustedes que están presentes las reglas de comunicación, que son las reglas de la etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sesión. Como siempre, vamos a tener la sección de preguntas y respuestas y una vez que hayamos resuelto todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestro proyecto integrador es Optimización del agua. Y yendo directamente a la parte de cómo lo realizaré, antes de comenzar a revisar nuestras instrucciones, me voy a detener un poquito en esta parte de que necesito, donde nos indican precisamente las herramientas que que ustedes pueden utilizar precisamente para la elaboración de su mural digital. La primera que nos mencionan es mural.co. Después nos indican que se puede utilizar Linode. Y por último nos mencionan a Photobiz. Cualquiera de estas tres que ustedes decidan utilizar, bueno, ya eso queda a su consideración. También es importante que recuerden que está por ahí y prohibido, bueno, se hace la recomendación más que prohibido por cuestiones de plagio, se les recomienda evitar el uso de esta herramienta de Padlet, ¿sale? Entonces, eso es importante también que no lo pierdan de vista. Aquí se los voy a resaltar. La herramienta de Padlet. Para que no lo olviden. Y ahora sí, yendo a la parte de cómo lo realizaré, la introducción nos dice, imagina que pegarás tu mural digital en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población el impacto ambiental y social en tu entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vives. El punto número 1 nos dice, elabora un mural digital en una sola página, ya que de lo contrario sería una presentación que integre los siguientes elementos. Lo primero que deben de incluir en su mural digital es el título, y este debe estar relacionado con el nombre de la localidad donde habitan y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad en la disponibilidad de agua. Creo esta parte está bastante fácil, la del título es nada más por ahí relacionar la disponibilidad de agua donde ustedes habitan con el nombre de la localidad donde habitan. Y ahí creo que no hay mayor problema. Después solicitan las instrucciones, elaborar una editorial. Esta debe ser una opinión breve y personalizada sobre la información que van ustedes a presentar. En esta, lo que van a hacer es prácticamente dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que deberían saber los otros miembros de su comunidad con respecto a la información que van a presentar en su mural digital? ¿Sale? Entonces, de toda la información que contiene su mural digital, ustedes van a hacer una breve presentación de lo que ustedes consideren más importante. Después tienen que incluir la siguiente información relacionada o que trata sobre la contaminación o sobre explotación del agua.
Esto en su contexto, ya sea local o estatal, ¿sale? Y debe estar integrado por lo siguiente. Lo primero es una noticia y esta debe de tratar o de estar hablando de sobreexplotación del agua o contaminación del agua actualmente en su localidad o estado. También tienen que agregar en esta parte el título de la noticia, sus datos con base en el manual de citas y referencias bibliográficas de PREP y INESEP y una breve explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde vive. Entonces, en la sesión pasada les había comentado que en esta parte de la noticia 1 lo que van a hacer es buscar su noticia, que no tienen que incluir nada con respecto al contenido de la noticia más que lo que les está solicitando la instrucción. Entonces buscan su noticia, ya tienen su noticia, ya sea de contaminación o de sobreexplotación del agua, y en su mural digital van a incluir solamente el título de esa noticia, ¿vale? Una vez que ustedes incluyen el título de su noticia, van a incluir sus datos bibliográficos, que es su referencia bibliográfica. Y abajo de eso ustedes van a colocar la explicación que se les está solicitando. La explicación debe de responder a lo siguiente, por qué o del tema de que habla la noticia es un problema ambiental que afecta al lugar donde ustedes viven, ya sea de contaminación o sobreexplotación del agua. Recuerden, solo son esos temas, no puede ser ningún otro tema. Entonces ya ustedes aquí indicarán, bueno, la explotación del agua es un problema ambiental que afecta al lugar donde vivo porque y ya dan el porqué. Lo mismo para la noticia 2, a diferencia que en esta lo que van a buscar es una noticia que mencione un conflicto socioambiental en su localidad o estado relacionado ya sea con la contaminación o sobreexplotación del agua. Aquí para sus compañeros que revisen posteriormente la grabación, porque creo que ustedes están, les ha ido bien, no sé si ya por ahí creo que ya califiqué nada más un proyecto integrador de ustedes, pero me parece que ustedes no tienen problema con la identificación del conflicto socioambiental. Entonces, para sus compañeros, aquellos que revisen la grabación posterior de esta sesión, recuerden que los conflictos socioambientales se dan entre dos grupos, eso ya se revisó ahí en la actividad 5 y en este caso ya conocemos el problema ambiental que nos puede estar dando origen a nuestros conflictos sociales. En este caso sería la contaminación del agua o la sobreexplotación del agua. Entonces, ¿qué conflicto ambiental me podría dar un problema ambiental como la sobreexplotación del agua? Bueno, si en este se da entre dos grupos el conflicto, bueno, ¿qué conflicto podría presentarse por sobreexplotación del agua entre dos grupos? El primero y más sencillo que se me viene a la mente es, por ejemplo, el acceso al agua. Entonces, ustedes tendrían que buscar quizá una noticia donde hable sobre un conflicto por el acceso a agua entre dos grupos de personas, ya sea en una comunidad o en alguna parte del estado, ¿vale? Ahora, un ejemplo de un conflicto que se presenta por la contaminación del agua podría ser entre dos grupos. El primero podría ser alguna organización que le esté dando un uso industrial al agua. La segunda sería un grupo de personas pertenecientes a una comunidad, la cual esté siendo afectada ya sea porque esta contaminación está provocando algún cierto grado de afectación a la salud o en su caso también está provocando que las personas no tengan acceso al agua. ¿Sale? Entonces, esos dos podrían ser ejemplos de conflictos socioambientales. Ahora, lo que tendrían que ustedes buscar es noticias precisamente que estén hablando de ese tipo de situaciones que se está presentando en la comunidad donde ustedes viven o en alguna parte del estado, ¿sale? Una vez que ustedes buscan su noticia del conflicto socioambiental para la noticia 2, van a colocar, igual que en la primera, solamente el título de esa noticia, sus datos bibliográficos y la explicación que se les solicita, ¿sale? De por qué es un conflicto socioambiental que afecta a su comunidad. Bueno, este conflicto socioambiental afecta a mi comunidad
porque, y ya, indican por qué, y es provocado y ya indican por qué problema ambiental está siendo provocado, ya sea por la contaminación del agua o ya sea por la sobreexplotación del agua, ¿ok? Después solicitan elaborar una gráfica de barras de actividades cotidianas que repercutan en la contaminación del agua. Para ello, recupera la información de la tabla de monitoreo de tu actividad integradora 1. Considera las variables tipo de actividad y frecuencia, que la frecuencia se refiere al número de veces que realizan esa actividad a la semana. Entonces, aquí no me voy a detener mucho. La gráfica de barras está muy sencilla. Al final voy a presentar por ahí un ejemplo de cómo colocar los datos para graficarlos y pues hacer la gráfica de manera muy rápida. Creo que en 5 minutos se hace esta gráfica, así que no hay ningún problema. Y después de que ustedes elaboren su gráfica, solicitan las instrucciones, realizar una interpretación breve de la gráfica, en la que van a mencionar cómo las actividades cotidianas que realizan con más frecuencia impactan en el ambiente dependiendo de las sustancias contaminantes que enlistaron en la actividad. Aquí les decía precisamente que lo que ustedes pueden hacer es no solo estar interpretando o revisando su gráfica de barras que elaboraron, sino que también eh, comparen y revisen su tabla de monitoreo donde ustedes anotaron precisamente las sustancias contaminantes que utilizaron en cada actividad que registraron. Entonces, lo que ustedes van a indicar en la interpretación de su gráfica, primero es cuáles son las actividades, pues, que más realizaron y qué tipo de contaminantes reportaron en esas actividades. Y esto, cómo se relaciona con la contaminación, con el impacto en el ambiente dependiendo de estas sustancias, qué tan grande es la contaminación que puede estar se generando por estas sustancias que ustedes están utilizando. Después solicitan las instrucciones, elaborar un collage de cómo es afectada la biodiversidad de los sitios reportados en las noticias 1 y 2. Aquí les decía que es importante que precisamente identifiquen de manera clara, primero, qué es la biodiversidad. ¿Sale? La biodiversidad está integrada por plantas y animales de un ecosistema. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar eh, es aquellas imágenes que representen cómo la contaminación o sobreexplotación del agua está afectando a esta biodiversidad o a las plantas y animales, así como imágenes que representen el conflicto socioambiental que se está presentando, ¿sale? Entonces, si tenemos contaminación del agua, cómo la contaminación del agua afecta a plantas, animales y a personas. También, si tenemos sobreexplotación, cómo esta afecta, por ejemplo, también a plantas, animales y personas. Si tenemos un problema perdón, un conflicto socioambiental por afectación a la salud, bueno, también tendríamos que buscar imágenes que me indiquen que el agua está afectando precisamente a la salud de las personas en ese sitio reportado en las noticias, ¿ok? Entonces, aquí les decía, no hay un límite máximo de imágenes que ustedes pueden incluir. Las que más puedan ustedes incluir es mejor porque es más fácil interpretar el mensaje que ustedes están tratando de transmitir. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, ninguna. Sí, creo que para ustedes todo está muy claro. Creo que les ha ido bastante bien. Bueno, vamos a continuar. Después, en el siguiente punto, hay un ejercicio de una nota que se titula ¿Sabías qué? Que trata sobre la legislación del agua que ayuda a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua reportado en la noticia 1 y que ayude para aminorar el conflicto socioambiental reportado en la noticia 2.
Aquí nos dice que se pueden apoyar en los siguientes sitios de legislación de agua. El primero es legislaciondeagua.org.mx y ahí tienen ustedes el enlace. Y el segundo es leyes y normas del sector medio ambiente del Gobierno de México y ahí también tienen su enlace. Entonces, si ustedes tienen un problema de contaminación dentro de esos sitios, ustedes van a tratar de ubicar leyes que nos ayuden precisamente a disminuir o a eliminar esa contaminación del agua. ¿Sale? Si tenemos problemas de sobreexplotación, ustedes dentro de esos sitios van a ubicar aquellas leyes que nos ayuden precisamente a disminuir y a gestionar, a hacer una mejor gestión del agua para disminuir la sobreexplotación del agua. ¿Ok? Entonces, no es necesario que ustedes coloquen o pongan todo lo que es la ley, lo único que tienen que hacer es incluir el título de esa ley, con eso es suficiente. Y ya por último, para su mural digital van a incluir 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en su entorno. Aquí les vuelvo a recalcar, es optimización de agua, no evitar la contaminación del agua, son cosas diferentes. Para evitar la contaminación del agua, normalmente lo que se hace es disminuir la carga de contaminantes que se utilizan. Así que ojo en esta parte para sus compañeros, por ahí algunos ya enviaron algún proyecto integrador donde trae actividades para evitar la contaminación del agua, pero evitar la contaminación del agua no quiere decir que estén realizando u optimizando el uso del agua en su entorno, ¿vale? Son cosas distintas. La optimización se refiere a darle el máximo aprovechamiento de uso a este recurso. En el punto número 2 nos dice, integra un documento en procesador de texto que incluya lo siguiente. Lo primero que piden son sus datos de identificación, ya saben, su nombre, grupo y el nombre de su asesor virtual o facilitador. Después solicitan incluir el enlace a su mural digital. Aquí se tienen que asegurar de compartir correctamente este enlace a su mural porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar y se pueden apoyar para obtener este enlace en los tutoriales del apartado que necesito, que son los de allá arriba, donde nos indican precisamente cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar. ¿Sale? Entonces, aquí donde dice cómo visualizar, para visualizar cómo trabajar con esta herramienta, y da clic aquí. Ahí ustedes van a no solo poder encontrar el tutorial de la herramienta, sino también conocer cómo precisamente pueden obtener el enlace para compartir. Aquí también me gusta hacer énfasis en que no olviden modificar los permisos de acceso para que yo pueda evaluar su mural digital. Como les comenté la sesión pasada, su mural digital lleva la mayor parte de la evaluación, por lo que si ustedes no modifican esos permisos, obviamente los puntos que se estarían penalizando pues serían bastantes. Y por último, en su procesador de textos, ya saben, en una hoja aparte van a incluir sus fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepa en línea CEP. Recuerden, es importante, así como tener la estructura elaborada de manera correcta, también darle el formato indicado que ya habíamos mencionado en sesiones anteriores, que el formato que deben de llevar sus fuentes de consulta es de sangría francesa, ¿ok? Entonces, nada más para quien revise también posteriormente esta sesión, no olviden esa parte del formato de sus fuentes de consulta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ok, sin dudas. Muy bien, pues vamos a la parte final.
En el punto número 3, ya saben, dice una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo en su equipo de la siguiente manera o en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo. Debe estar libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Bueno, igual que la sesión pasada, este es el ejemplo que habíamos revisado del collage. Como pueden ver, tenemos muchas imágenes. Aquí me mencionaban ustedes que esto puede ser o estarse enfocando en la biodiversidad de algún sitio. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de lo que sería nuestra gráfica de cómo nos debería de quedar. Y por último, revisamos la parte de las preguntas detonadoras del foro de integración. Entonces, aquí les mencionaba la sesión pasada que es importante que no pierdan de vista que la aplicación de las matemáticas debe ser única y exclusivamente a actividades cotidianas. Muchas veces por ahí cuando consultan la información, esa información les arroja que estas nos ayudan por ejemplo, a desarrollar modelos matemáticos, a desarrollar proyecciones matemáticas, a predecir fenómenos climáticos, etcétera, ¿no? Eso es cierto, pero recuerden que nosotros no hacemos ese tipo de predicciones o proyecciones de manera cotidiana. Nosotros lo que hacemos es calcular nuestro gasto por ejemplo, de gas, de luz, de agua, el gasto en las compras, la cantidad de comida que tenemos que comprar, la cantidad de tiempo que tenemos que viajar e invertir en tiempos y kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son nuestras actividades cotidianas para que no se desvíen fuera de ¿vale? Y los beneficios, bueno, eso es lo mismo. Los beneficios deben de estar, deben de enfocarlos o decir cuáles son con base en la aplicación de las matemáticas en esas actividades cotidianas, ¿ok? ¿Qué beneficio tengo si aplico un procedimiento matemático para, por ejemplo, disminuir mi consumo de agua, ¿no? O mi consumo de electricidad, o mi consumo de gas. U optimizar, por ejemplo, el uso de la gasolina en mi auto, ¿no? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Todo ese tipo de actividades cotidianas, ustedes van a mencionarlos en esta parte. Ahora, voy a compartirles pantalla para ver de manera muy sencilla, muy rápida, la elaboración de la gráfica. Yasmín, qué herramientas de las recomendadas en las indicaciones nos recomienda usted para elaborar el mural? Pues mira, de las tres que tienes aquí, yo te diría que esta de Photobishi es muy buena. Lo único que tienen que hacer es descargar su archivo. Perdón, Mural no. No, Photobishi, con este pueden hacer es muy fácil hacer, perdón, el collage. Pero de las tres, o sea, Lightnote es muy sencilla, pero Mural.co es prácticamente es muy parecida. A mí se me hace bastante, de forma básica de cómo trabaja, ya que tienen su pliego, se me hace, eh, se me hace muy parecida a Canva, donde ustedes tienen ahí una hoja en blanco y nada más van agregando lo que ustedes necesitan colocar. Por eso Mural.co se me hace muy, muy fácil. Pero Lino también es muy similar de utilizar. Si me preguntaran cuál les recomendaría, bueno, como lo hace su compañera, yo les recomendaría Mural.co. Esa es la que a mí se me facilita y he visto que es un poco más amigable para utilizar. Pero en sí ninguna es complicada, las tres son bastante sencillas.